Yo no sé si a ustedes, viendo ahora mismo el título y en el programa, que han tenido la oportunidad de verlo, el título de mi conferencia, si les llama la atención, porque, bueno, pues ustedes aquí están viendo que se denomina aportaciones de Henri Vallon al desarrollo psicomotor y quizá pueden pensar que quién es este señor, que qué importancia tiene en un congreso de psicomotricidad mundial, un señor que ha vivido en el siglo pasado, en un congreso precisamente que habla de la actualidad y del futuro de la psicomotricidad. En el año 2020, el día 21 de noviembre, que es hoy, cuando yo les hablo, pues yo quiero ponerles de manifiesto y quiero acercarles un poquito la figura de Henri Vallon y de sus aportaciones a la psicomotricidad. Muchos de ustedes probablemente ya lo conocen, ya lo han estudiado, pero yo creo que es una figura que no debemos olvidar, así como tampoco, indudablemente, las aportaciones que él mismo ha realizado al ámbito de la psicomotricidad. Por eso, lo primero que quería decirles algo acerca de la actualidad y del futuro de la psicomotricidad en Henri Vallon. Hablarles también del cuerpo como eje del desarrollo humano, según su perspectiva, las vías de la psicomotricidad que este autor establece, los estadios del desarrollo psicomotor que él hizo en su momento y que indudablemente no han sido superados por ningún autor hasta la actualidad, y qué lecciones podemos aprender de todas estas cosas que Henri Vallon nos ha dejado escritas en su obra. Fíjense ustedes que la actualidad y el futuro de la psicomotricidad en Henri Vallon está garantizada, porque este señor, que era médico y era psicólogo, dedicó su obra, su investigación, sus estudios a comprender y hacernos comprender a nosotros y a dejarnos el legado de cómo se produce el paso de lo biológico a lo social, cómo realmente se construye el hombre tal y como es. Y esto lo hizo inspirándose en otras disciplinas, en las aportaciones de la psicología infantil, de la fisiología, de la patología, de la psicología animal, de la etología, de la historia de la cultura. Y con todo esto él pudo explicar, desarrollar cómo se producía el desarrollo de la inteligencia y la formación del carácter. Pero esto en lo cual pueden haber incidido en el desarrollo, por ejemplo, de la inteligencia, tenemos el ejemplo de Jean Piaget como un gran psicólogo cognitivo que ha estudiado todo esto. Él ha tenido la originalidad y por tanto está de actualidad de explicarnos todo esto a través del desarrollo psicomotor del ser humano. Por eso la actualidad de Henri Vallon para los psicomotricistas es que si yo les nombro términos como por ejemplo la función tónica, o les hablo del movimiento y su importancia en el desarrollo psicológico, de la función postural, les hablo del gesto, del papel del otro en la formación del yo, les hablo del espacio gráfico, de la formación del esquema corporal, de los síndromes psicomotores, pues todos estos términos y otros muchos más que no vamos a entrar en ello y que irán saliendo en la exposición de las aportaciones de este autor, vamos a ver que provienen de los estudios y de los trabajos que Henri Vallon nos ha dejado. En primer lugar, cabe atribuir a este autor la importancia que da a la globalidad del desarrollo humano. Tengan ustedes en cuenta que esto, que puede estar claro ahora mismo para todos nosotros y que los psicomotricistas es algo de lo cual no dudamos, en otros ámbitos muchas veces no queda claro esta globalidad, y que las distintas estructuras que forman el cuerpo
en el cuerpo humano están íntimamente reunidas, íntimamente unidas. Nosotros sabemos perfectamente que la motricidad, la inteligencia y la afectividad son, como digo, tres estructuras íntimamente unidas en el cuerpo que le dan armonía, le dan unidad y que esta unión, esta globalidad se produce y se ve esencialmente en el niño hasta que tiene aproximadamente 7 u 8 años. Por eso conocemos muy bien en el lenguaje psicomotor, siempre decimos que el niño hasta los 7 u 8 años es un cuerpo con el cual actúa, con el cual comprende el mundo que le rodea, con el cual aprehende, comprende, con esa H intercalada que tienen estos términos, el mundo que le rodea, y que a partir de los 7 u 8 años es un cuerpo. Tiene un cuerpo con el cual las distintas capacidades que ha desarrollado a partir de esta primera etapa hasta los 7 u 8 años le hacen que tenga otras habilidades, otras capacidades con las cuales enfrentarse al mundo que le rodea. Por tanto, estamos hablando que Valón nos expone la globalidad del ser humano como una unidad cognitiva, conductual, donde los aspectos cognitivos y afectivos están unidos, pero de igual forma vamos a ver que en el cuerpo que nos presenta los aspectos psíquicos los vamos a poder ver, los vamos a poder observar como se hacen en las sesiones de psicomotricidad a través del cuerpo del niño, a través de sus acciones corporales. Por eso, si todo esto lo traducimos, lo queremos buscar en una unión de qué es la psicomotricidad, a ver si me deja, ay, que me he pasado dos, de qué es la psicomotricidad, pues tenemos aquí una definición del profesor Berruezo, Pedro Pablo Berruezo, en donde él nos decía ya en el año 1995, recogiendo todo esto que yo les estoy diciendo, que la psicomotricidad es considerada como una técnica que pretende desarrollar capacidades como la inteligencia, la comunicación, la afectividad, los aprendizajes a través del movimiento, tanto en niño como jóvenes sin dificultades, con el objetivo de desarrollar las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, todo lo cual le lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento, en los actos que realiza, todo lo cual nos va a proporcionar esta visión que tenemos del ser humano y también nos va a posibilitar que veamos si se produce algún tipo de disfunción, de patología que es necesario estimular, que es necesario tratar con un aprendizaje mucho más específico. Por tanto, las vías de la psicomotricidad que Valon va a establecer van a ser las siguientes. Valon va a explicarnos cómo la emoción es el centro de la formación del carácter en el niño, cómo a partir del desarrollo de la misma el niño se va a ir interesando por el mundo que le rodea, por las personas, por los objetos, cómo una vez que esa emoción, ese gusto, ese placer por entrar en contacto con lo que le rodea, el niño va a llevar al niño a que pueda empezar a interactuar con los objetos y esta interacción que hace con el mundo que le rodea, con los objetos, como iremos viendo ahora, con el espacio, con los demás, le va a llevar a que de sus propios actos que él desarrolla llegue a formarse el pensamiento. Y todo este recorrido del acto al pensamiento, él lo expresa a través del desarrollo psicomotor y es lo que nosotros hacemos precisamente en la psicomotricidad, hacer que el niño desde su movimiento, desde sus propios actos, desarrolle
todo el mundo, todo el mundo afectivo y todo el mundo cognitivo que requiere para su desarrollo. Por eso Vallon no solamente se queda ahí, sino que también, como veíamos en esta definición que anteriormente hemos visto de la psicomotricidad, Vallon también estudia los síndromes psicomotores, es decir, los problemas psicomotores que se pueden presentar en este recorrido que va del acto al pensamiento, e igualmente nos va a dar pautas para su desarrollo. Así vamos a ver que, como he dicho, todo este recorrido que decíamos del acto al pensamiento aparece magistralmente descrito en los estadios del desarrollo psicomotor de Henri Vallon, que vamos a empezar a comentar ahora. Vamos a ver que Vallon considera que el primer estadio de la vida de una persona es el estadio intrauterino, y esto no suele ser común porque no todos los autores nos van a presentar este desarrollo de este estadio. En este estadio, Vallon da mucha importancia a las vivencias que el niño tiene, a las sensaciones que el niño va a tener en el vientre que lo acoge, en el vientre que lo protege, en el vientre que es el que le está dando la vida. Y él explica ahí cómo en este lugar de seguridad para el niño se va a producir una estrecha comunicación con su madre, con otras personas que están en el mundo exterior, pero de las cuales recibe sonidos, recibe estímulos y empieza a establecer desde este momento estos lazos afectivos con estas personas y este contacto con el mundo exterior. Por eso, todo lo que ahora mismo está clarísimo durante un embarazo, que es escuchar al bebé, estimularlo, ponerle música, hablarle, toda esta relación de amor que ya se puede empezar a establecer y a transmitir desde que el niño está en el seno materno, es algo, como digo, que Vallon lo puso de manifiesto, a diferencia de otros muchos psicólogos del desarrollo que no explicaron la importancia de este estadio. A su vez, ven ustedes cómo él luego va desgranando minuciosamente este desarrollo que se produce desde ya a partir del propio momento del nacimiento hasta la vida adulta, que se va a producir a partir de los 12 años, a partir del estadio de la pubertad y de la adolescencia. Con lo cual vamos a ir viendo qué aportación hay en cada uno de estos estadios y cómo todo esto podemos luego constatarlo y verlo en la sala de psicomotricidad. Tenemos aquí el estadio de impulsividad motriz que se produce a partir del nacimiento del niño y como ya les he indicado, sería como el segundo estadio, según nos ha indicado Henri Vallon. Este estadio nos muestra la característica clave en la denominación que Vallon hace del mismo. Ven ustedes que lo denomina estadio de la impulsividad motriz pura. ¿Y qué es esta impulsividad? ¿Qué es lo que manifiesta? La hemos visto nosotros seguro. La hemos visto en los bebés de estos meses. Sobre todo la podemos comprobar cuando el bebé, cuando el niño en este periodo se enfada, está muy enfadado porque estaba durmiendo tranquilamente, pero se despierta, empieza a sentir hambre, por ejemplo, las sensaciones interoceptivas empiezan a hacer que se sienta mal, que tenga pues esta sensación que todos conocemos de que es sentir hambre en nuestro estómago, o empieza a sentirse mal porque está mojado, porque el pañal le molesta, y sobre todo en la sensación del hambre es cuando lo vemos fundamentalmente, que el niño empieza a agitarse, empieza a dar unos gritos tremendos, empieza su cuerpo, podemos verlo hasta con espasmos, podemos ver su cuerpo que se pone rígido, que se pone estirado, que se frota los talones,
y que tiene un enfado enorme, lo cual a veces en niños gravemente perturbados, con problemas graves en su desarrollo, también hemos podido ver esta conducta. Como digo, este movimiento de la impulsividad motriz pura que el niño nos presenta, pues es el movimiento en estado puro, en donde el niño no tiene posibilidad, no tiene control sobre este movimiento, no tiene voluntad para poder detenerlo. Va a tener que ser, por una parte, que venga y se le dé la alimentación para que él se consuele, o imagínense ustedes que a veces tenga un llanto tan fuerte donde se manifiesta la impulsividad motriz pura porque tiene algún dolor, tiene algún problema o porque tiene sueño y no se puede dormir, pues también vamos a ver aquí cómo este movimiento de la impulsividad motriz pura nos está manifestando desde este primer movimiento, desde este primer momento del nacimiento, en donde hay esta separación biológica del organismo materno. Vamos a ver cómo el movimiento ya nos está manifestando sus dos características principales. Por una parte, estamos viendo en estos alargamientos y acortamientos de los músculos que se producen, vamos a ver ya el movimiento clónico o cinético, y vamos a ver también el movimiento tónico, porque vamos a ver precisamente esa tensión muscular tan fuerte que nos manifiesta el niño. Vamos a ver cómo en esa tensión muscular tan grande que él tiene, vamos a ver que si este niño se le toma, se le acoge, se le balancea, vamos a ver cómo esa tensión muscular disminuye, cómo esos balanceos, cómo esos desplazamientos que el adulto le puede procurar en el espacio, le van a producir unas reacciones laberínticas, unas traslaciones rítmicas que él va a percibir, que le va a hacer que llegue a la calma. Por eso vamos a ver que el niño en este estadio de impulsividad motriz puede experimentar pasar de esta tensión muscular al descanso, a la relajación, y va a empezar a percibir actitudes y posturas hacia el contacto humano. Va a empezar a tener sensaciones de tipo propioceptivo que le proporcionan estos balanceos, y que de alguna manera él ya está sintiendo que esas sensaciones interoceptivas tan fuertes que él tenía del hambre se van relajando. Vamos a ver cómo esos alargamientos que tenía tan extremos de esa impulsividad se van a ir también a los músculos, también diríamos, se van a ir relajando, se van a ir acortando, y le va a permitir también una postura más, conforme nos vamos acercando hacia los 6 meses, una apertura hacia el mundo de los objetos, hacia el mundo exterior, donde cada vez las sensaciones y la percepción esteroceptiva va a tener una gran importancia. Por tanto, vamos a ver cómo este cambio que se empieza a producir en el niño lo vamos a ver claramente hacia finales de los 6 meses. Vallon nos dice una cosa, a diferencia del sistema de estadios de otros autores. Él utiliza la palabra de que entre un estadio y otro no es que termine un estadio para empezar otro, sino que siempre al final de un estadio empezamos a ver signos característicos del estadio siguiente. Por eso dice que se produce cabalgaduras entre un estadio y otro. Significa esto que al final de los 6 meses podemos ver ya gestos diferenciados en el niño, que ya lo diferencian de esa impulsividad motriz pura. Vamos a ver que esos gritos que daba, que no manifestaban nada más que esas sensaciones interoceptivas que le molestaban, van a empezar a cambiar y van a empezar ya a tener algún signo, alguna manifestación de lo que veremos en el estado siguiente, que es el estadio emocional. Este estadio, que empieza aproximadamente a los 6 años
perdón, a los 6 meses y llega hasta el primer año, este es un estadio en donde el niño va a empezar a darle esas primeras manifestaciones de lo que es la emoción hacia el mundo exterior. Aquí vamos a ver que estos cambios en la forma de manifestarse, como digo, que va a ser capaz de expresar la sonrisa, el enfado, la emoción, el dolor, la alegría, todas estas interacciones que va a empezar a realizar con el mundo exterior, toda esta simbiosis afectiva que vamos a ver que va a empezar a establecer, esto se produce precisamente por la maduración que se va a producir a nivel del cerebro medio y en la capa óptica y en el cuerpo estriado. Por tanto, fíjense ustedes que el empezar a comprobar que el niño está pasando de lo biológico a lo social es muy importante, porque nos está dando por una parte cuenta de que esa maduración que yo les estoy indicando se está produciendo. Mi compañero, el doctor Alfonso Lázaro, que hablará también después en esta mañana, tiene una conferencia que se llama precisamente Los signos de alerta. En esta van a poder ver ustedes cómo si en un niño, en este espacio en el cual estamos ahora mismo, no empiezan a producirse este cambio de ser un ser biológico a un ser social, si no empezamos a ver que esos gritos de cólera, como les decía antes, ahora se transforman en estas otras manifestaciones, vamos a preocuparnos. Vamos a ver que si esos gritos siguen manifestando, por ejemplo, sufrimiento, un sufrimiento muy grande que no sabemos lo que le pasa al niño, quizá estemos ante un signo de alerta que tengamos que tener en cuenta. Bien, si se produce esta maduración que estamos diciendo, vamos a ver que el niño va a poder entrar en comunicación con los otros. Vamos a ver que ya no va a ser la madre o su sustituto quien cuando lo oía decir va a decir, parece que tiene hambre, parece que llora porque no, porque le duele algo. O tú oyes a la mamá que te dice, no te preocupes, que no le pasa nada, que ya esa forma de llorar ya sabe la madre que no pasa nada. Pues todas estas diferenciaciones se van a poder, todos estos matices, estas diferenciaciones se van a poder ver ahora, con lo cual el niño va a poder iniciar, y esto es muy importante, un proceso de comunicación a través de todo este tipo de emociones con los demás. Otra cosa importante, otra manifestación importante va a ser las referidas al tono, al dominio postural. ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí ahora cómo la función tónica va a empezar a tener un rol importante y un desarrollo muy importante. Esto que va a permitir que las relaciones heteroafectivas en el niño se produzcan y aumente. Por eso el niño, ¿qué nos dice la función tónica? ¿Cómo la reconocemos nosotros en el niño? Pues la reconocemos viendo que el niño va a ser capaz de reconocer su boca, de reconocer los pies, de reconocer las manos, de empezar a interactuar con los objetos, de hacer gestos. Es decir, que todo su mundo de relaciones heteroafectivas, como decía, aumenta. A su vez, vamos a ver cómo ese dominio postural es que se produce, esa función postural que se va a producir por la maduración del niño, le va a llevar a cosas que son fundamentales, como es sentarse, liberar las manos para que pueda interactuar con los objetos, que pueda llegar a gatear, que pueda llegar a caminar, lo cual va a hacer que todo el mundo que hay a su alrededor se amplíe, que pueda, como digo, manipular los objetos, que pueda explorar el espacio,
que pueda empezar por la utilización de su cuerpo que hace y por estas funciones posturales, que pueda empezar a tomar conciencia de cuáles son sus límites, los límites de su cuerpo. Podemos decir que aquí, en este estadio emocional, ya están a pleno rendimiento tanto las sensaciones propioceptivas, interoceptivas como esteroceptivas. El siguiente estadio es el estadio sensoriomotor y proyectivo. Este estadio tiene como dos partes. Vallon lo divide en dos partes. Por una, ven que empieza a hablarnos que al final del primer año y al inicio del segundo año, la sensoriomotricidad es lo que domina la conducta del niño, es la función dominante. Y esto es muy importante porque le va a llevar a poder desarrollar una serie de actividades sensoriomotrices muy importantes. Y estas actividades sensoriomotrices importantes vamos a ver que están dominadas por la actividad investigadora que el niño desarrolla, porque el niño en cuanto puede caminar, en cuanto puede, desde el momento en que pueda gatear, empieza a investigar todo el mundo que le rodea, empieza a desplazarse, los objetos le producen una motivación tan grande que la actividad de exploración del mundo de los objetos es muy importante, al igual que la actividad de exploración del espacio. Por tanto, hay una característica fundamental que es todo lo relativo a la manipulación. El niño, a partir de esta manipulación, empieza a desarrollar la inteligencia práctica o la inteligencia de situaciones. Empieza otra cosa muy importante, la actividad tónica y postural, empieza la imitación. Y por esta imitación, tanto a nivel gestual, a nivel de lo que le rodea, se produce la imitación de las palabras. Y aquí empieza con una fuerza bastante grande el desarrollo del lenguaje. Y esto, como digo, pues tiene unas connotaciones muy importantes y son como unas pautas de desarrollo que nosotros tenemos que estar captando. Por eso aquí ya vemos que esto que decíamos de Ballon, que hace una descripción de cómo se produce al acto, al pensamiento, ya lo tenemos. Si nosotros tenemos un niño de esta edad en la sesión de psicomotricidad y vemos que el niño no se mueve, que el niño no explora objetos, que el niño no le interesa para nada el espacio, que el niño no tiene lenguaje, pues vamos a ver que todo esto que se tenía que producir vamos a tener que trabajarlo porque son, como digo, señales de alerta que como psicomotricistas, en la observación que nosotros estamos haciendo de lo que el niño nos pone delante en su forma de actuar, de comportarse en esta interacción que él hace con los objetos, pues podemos detectar si todo va bien o si por el contrario hay algún problema en el desarrollo. Por eso, en una segunda parte de este estadio, que vemos que también empieza alrededor de los 2 años, vemos que Ballon nos dice que toda esta inteligencia, toda esta capacidad sensoriomotora, toda esta inteligencia sensoriomotora que tiene el niño, le va a llevar a poderse proyectar en el mundo exterior, a través precisamente de los gestos, de la palabra, de la función simbólica. Y todo esto le está preparando al niño a esta imitación, esta función simbólica que va a desarrollar, le está preparando precisamente para que vaya adquiriendo ese pensamiento más desarrollado que le va a llevar a la representación, que le va a llevar a un pensamiento más elaborado. Por tanto, vemos que el niño, con todas estas adquisiciones que él hace, siente esta necesidad de proyectarse al mundo que le rodea, y esa proyección que él realiza al mundo que le rodea, precisamente a qué le está ayudando. ¿A qué le ayuda al niño a interactuar con los objetos, a poner su cuerpo en movimiento, en el espacio, en un tiempo?
pues le ayuda a conocerse, a percibirse, a tomar conciencia de sí mismo, con lo cual estamos viendo que lo que luego se constituirá en, diremos, el niño ya tiene formado el esquema corporal. Vamos a ver que aquí en todas estas funciones que estamos viendo, que se desarrollan en este estadio, ya está gestándose lo que luego denominaremos, bueno, lo que ya es el esquema corporal, lo que ya luego diremos que se ha formado. Por tanto, si resumimos aquí la importancia de este estadio proyectivo, podemos darle una gran importancia a la adquisición de la marcha, a la adquisición del acto motor y a las praxias, a la imitación o función simbólica y a la representación. Todo esto tenemos que ver que en este periodo de los 2 o 3 años son señales que nosotros tenemos que ver claramente que se producen en el niño, lo cual nos va diciendo que está proyectándose hacia el exterior, hacia el mundo que le rodea y que todo va muy bien. El siguiente estadio de los 3 a los 6 años es el estadio del personalismo. Si ustedes se fijan en el nombre que tenía el estadio anterior, estadio sensorio-motor y proyectivo, y ahora lo comparamos con este y vemos que se denomina el estadio del personalismo, vamos a ver cómo en los estadios que nos presenta Vallon, él siempre dice que hay un estadio hacia la proyección del niño hacia el mundo exterior, que era el estadio que hemos visto anteriormente, y que el estadio que continúa y que le sigue después es un estadio que le hace al niño retrotraerse hacia sí mismo, porque hay otra serie de desarrollos que se tienen que producir y que tienen un carácter mucho más interno. Por eso, en este estadio denominado personalismo, que ven que Vallon dice que sobre los 2 años y medio ya empieza, vamos a ver que una de las construcciones fundamentales que el niño va a hacer aquí va a ser la construcción del yo. Va a hacer, y esto va a ser un avance fundamental, como decía, para el esquema corporal, y van a ser las actividades centrípetas y las actividades subjetivas las que nos van a dar muestra de que esto se está produciendo. En esta construcción del yo, que es tan importante para el esquema corporal, lo que vamos a ver es que el niño va a tomar una conciencia clara de sí mismo. Va a conocer indudablemente en este periodo, va a conocer en un principio lo que denominamos en psicomotricidad la topografía corporal. El niño va a conocer perfectamente sus límites. Ven ustedes cómo en la sala de psicomotricidad, en la sesión de psicomotricidad, conforme el niño va corriendo, va jugando, va tomando conciencia de que es del concepto de arriba, de abajo, de delante, de detrás, de grande, pequeño, de dentro, de fuera. Todo esto va a poder hacerlo por el conocimiento que va teniendo, como digo, de su propio cuerpo, de los límites de su propio cuerpo, de las distintas partes que constituyen su propio cuerpo. Y este avance, como digo, esta construcción del yo va a llevar al niño a que tenga, por una parte, a que elabore todo un proceso muy importante que se necesita en el desarrollo del pensamiento, en el desarrollo de la representación, y que va a tener también una relación directa con todos los aprendizajes instrumentales de la lectura y la escritura. Me estoy refiriendo a la dominancia lateral, me estoy refiriendo a la lateralidad de utilización de derecha a izquierda, me estoy refiriendo a la proyección que de esa construcción de su yo, de ese conocimiento de la topografía de su cuerpo, de esa dominancia lateral, va a hacer va a proyectar al mundo del espacio, lo que le va a llevar a la orientación espacial, al conocimiento de su propio cuerpo, a poder orientar su cuerpo en el espacio, su cuerpo respecto a los objetos, su cuerpo respecto a los otros. Y por ello, todo lo que es la orientación, la organización y la representación del mundo espacial
va a empezar a construirse y a tener una gran relevancia en este periodo. Y también vamos a ver otra cosa del niño, no solamente a este nivel, sino que vamos a ver que por esta maduración que está haciendo, su actividad corporal se va a convertir en vamos a ver a un niño que ya no es tan torpe motrizmente como hasta los 2 o 3 años que veíamos, como todos sabemos cómo anda un niño hasta ese momento, sino que su actividad corporal va a ser mucho más espontánea, va a ser mucho más gracil, va a tener un mayor dominio del tono, de la motricidad fina. Es decir, que la maduración neurológica, neurofisiológica que se produce en este periodo va a ser muy grande. Por eso vemos cómo este periodo, si lo trasladamos de lo que es la sesión de psicomotricidad al aula donde trabajamos los aprendizajes instrumentales, vamos a ver aquí la importancia que tiene todo esto, pues por ejemplo para la utilización de los útiles de escritura, para empezar a dominar la escritura, la lectura, para poder empezar a escribir, a comprender. Todo esto está directamente relacionado con estas adquisiciones que el niño está haciendo, como he dicho, en estos distintos aspectos que he enumerado, lo cual tiene una gran importancia en su desarrollo. El estadio categorial, que va de los 6 a los 11 años, es un estadio también muy importante, porque fíjense ustedes antes que yo hablaba de lo que era la construcción del esquema corporal, que se cifra precisamente en torno a los 11 años o así. Pues justamente en este estadio categorial que tenemos aquí y que vuelve a ser un estadio proyectado hacia el exterior, el niño va a culminar, a construir su esquema corporal. ¿Cómo vamos a ver esto? ¿Cuáles son las principales adquisiciones que el niño va a hacer en este periodo de los 6 a los 11 años? Por una parte, vamos a ver que el niño va a adquirir lo que se denomina el pensamiento sintético. Esto nos va a decir que cómo lo vamos a ver nosotros, porque vamos a ver que el niño tiene un conocimiento muy global y muy preciso de los objetos. Vamos a ver también que adquiere, como se denomina este estadio, el pensamiento categorial. ¿Por qué? Porque el niño va a conocer perfectamente ya los objetos, pero no solamente esto, sino que va a conocer las distintas categorías que los constituyen, va a poder, diríamos, ordenarlos, representarlos, clasificarlos por las distintas características que lo constituyen. Pero no solamente esto es cierto que lo vamos a ver, que lo vamos a poder objetivar, pero vamos a ver también la importancia que tiene aquí un factor fundamental que es el referido, por ejemplo, el desarrollo que hace el niño en este estadio respecto a la orientación y a la representación de su cuerpo. El niño va a comprender ahora, va a ser capaz ya de su cuerpo utilizarlo de una manera diferente por las distintas capacidades que ha ido adquiriendo. Por ejemplo, en este estadio, sobre los 8 años, vamos a ver que el niño ya no va a ver su cuerpo representado en el espejo, en imitación como hacía antes, que si yo quería jugar con los niños cuando son pequeñitos con su mano derecha, pues tengo que levantar mi mano izquierda. ¿Por qué? Porque aquí el niño va a adquirir lo que Ballon denomina la quiralidad. La quiralidad significa que el niño no superpone su imagen en el espejo, sino que se va a dar cuenta por el desarrollo de su pensamiento, por la capacidad de representación que va a adquirir de su propio cuerpo en el espacio, de la capacidad que él vaya a adquirir respecto a la orientación de su cuerpo en el objeto, con respecto a los objetos, respecto a los demás. Vamos a ver cómo el niño a la lateralidad le va a dar la categoría de representación mental y va a ser capaz de darse cuenta sobre los 8 años
y aquí vemos este paso de los 7 a los 8 años, esta gran madurez, cómo sabe que si tú estás enfrente de él y levantas tu mano izquierda, él tiene que levantar su mano izquierda. Si tú con tu mano derecha cruzas el eje de simetría porque te señalas el ojo izquierdo, sabe perfectamente que con tu mano derecha vas a cruzar al ojo izquierdo. Y desde los 8 a los 11 años va a terminar de consolidar todos estos aprendizajes y todo este periodo, lo cual es una muestra total y completa de que el del acto al pensamiento, este recorrido se está produciendo, se termina de producir para formar el esquema corporal de una manera sólida y esta es la demostración. Sería algo así como la capacidad que el niño va adquiriendo, aunque es un niño que tiene todavía 11 años, de utilizar su cuerpo en un espacio y un tiempo. Es la capacidad que tiene de prever, representando los movimientos que tiene que hacer para llegar a adquirir una cosa. Imagínense ustedes que un chico de 10, 11 años quisiera hacer un salto de longitud y que está preparado en la salida de la meta para hacerlo. Pues él sabe perfectamente, tiene controlado perfectamente antes de la meta donde está parado, sabe representar su cuerpo en movimiento realizando lo que tiene que hacer, sabe controlar el tono que necesita, la postura y no va a hacerlo igual que a lo mejor un atleta suficientemente entrenado que tenga 20 años, por ejemplo, pero ya esta capacidad de representar su cuerpo en movimiento y el reposo la tiene, porque ya el tono, el desarrollo de su tono corporal ya ha adquirido las características definitivas que le acercan a la vida del adulto. Por eso, este estadio, como digo, es fundamental para todo este que digo, para la representación del cuerpo en movimiento, para la organización y estructuración del espacio que le rodea y otra cosa importante. Ustedes saben que el espacio y el tiempo son dos vivencias, dos percepciones que van unidas. El niño en este momento, al final de este estadio, cuando adquiere su esquema corporal, vamos a ver cómo es capaz de integrar el tiempo y el espacio, lo que ya empieza mucho antes, pero ahora ya lo vemos que se consolida de una manera más clara y tiene una dimensión espacio-temporal tanto de su cuerpo como de todo aquello que le rodea. Con lo cual, los signos que nosotros vamos a ver para detectar si el esquema corporal del niño se ha desarrollado y cómo funciona, lo tenemos aquí claro. Por eso, los que como yo hemos sido profesores de educación especial y hemos trabajado con niños más o menos afectados, gravemente afectados o no tan gravemente afectados, todos estos signos los vemos claramente en la sesión de psicomotricidad, porque Bannon precisamente lo que nos proporciona es una serie de toda esta información para que nosotros, cuando tenemos delante al niño en un espacio, en un tiempo, desarrollándose con objetos, con su cuerpo, pues en la observación de su actitud, de su postura, y teniendo todos estos conocimientos de qué es lo que debe corresponder a cada periodo según el desarrollo psicomotor, pues nos va a dar una imagen de cómo es ese niño, de cuáles son sus posibilidades, de cuáles son sus dificultades y, como decía, en muchos niños vamos a ver precisamente cómo todo este desarrollo que yo estoy narrando pues no se produce. El último estadio que nos presenta Bannon es ya el estadio de la pubertad y de la adolescencia, este estadio que de nuevo vuelve a retrotraerse hacia sí mismo, otra vez de nuevo el interés
del niño, del adolescente, se centra sobre el propio yo. Aquí ya encontramos como que el desarrollo psicomotor se ha completado y cómo el niño ya es capaz de establecer distintos roles, distintos comportamientos según el momento y según el contexto. Sabemos también que se produce esta crisis en la adolescencia por esta ruptura del equilibrio interior del niño, por esta muchas veces desorientación, inquietud que se produce en esta etapa hasta que el niño ya no el niño, este joven va acercándose y configurando lo que es la personalidad adulta. Por consiguiente, vamos a ver que a causa, diríamos, del desarrollo de la inteligencia, del psiquismo y de la motricidad, precisamente pues el niño puede configurar esta personalidad adulta y bueno, pues ser un adulto y lo más parecido a lo que nosotros somos ahora en la actualidad. Y esto es el primer plan para, bueno, pues para enfrentarse con la afectividad, con lo que le gustaría ser, con lo que él se identifica, aunque todavía en un principio lo haga de una manera más insegura. Me atrevo a mostrarle este libro, que ha sido un libro que escribí yo y que ha sido reeditado recientemente, que se denomina Evolución y contexto de la práctica psicomotriz, que ha reeditado actualmente la edición Corpora. Por si ustedes están interesados por una lectura más pausada y por un aprendizaje específico de todo esto que yo le digo que es esencial para ser psicomotricista, pues si tienen a bien, pues aquí pueden profundizar, como les indico, acerca de toda esta explicación que les he dado y que ya voy terminando. Por eso, para finalizar esta conferencia, podríamos decir qué lecciones podemos aprender de las aportaciones que nos hace Henri Vallon a lo largo de estos estadios del desarrollo psicomotor y de toda su obra. Pues miren ustedes, una cuestión fundamental que sabemos que los psicomotricistas tenemos a gala es esta, que motricidad, afectividad e inteligencia son separables en la primera infancia y al inicio de la juventud, y que en consonancia con ello debemos trabajar en la psicomotricidad en los distintos periodos del niño, de la juventud, de la vida adulta. Tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos que el movimiento tiene dos características fundamentales y es su vertiente clónica y su vertiente tónica. El movimiento tónico pues es el que acompaña el desplazamiento, lo que va a permitir un desarrollo de la coordinación dinámica por excelencia, lo que nos va a permitir la coordinación oculomanual, toda esta serie de conductas motrices de base y que tiene también este desarrollo, esta vertiente de tipo tónico, a partir de la cual se desarrolla todo lo referido a la emoción, al apoyo, a la función postural, a la relación y que ambas van íntimamente unidas y que no se pueden olvidar. Esta es una de las principales aportaciones de Vallon, no considerar el movimiento de una manera mecánica. No es que los cuerpos, como se creía y se hacía en un principio, y alguna vertiente de la psicomotricidad y de la gimnasia lo recogió como si el cuerpo fuera un cuerpo máquina, en donde, como decía Dipré, donde por una parte va el movimiento y por otra parte va el espíritu. No, el cuerpo es un todo donde emoción, donde, como decíamos, donde la emoción, la inteligencia, donde la motricidad van unidas, y estos dos tipos de movimiento son los que lo van a permitir en su desarrollo. Saber que las aportaciones de Vallon constituyen
un método que se centra en la observación, como nosotros hacemos y he indicado antes cuando tenemos a un niño en la sesión de psicomotricidad delante de nosotros. La observación de sus posturas, de su movimiento, de cómo utiliza los objetos, el espacio o cómo no los utiliza o cómo los utiliza mal o cómo tiene unos movimientos inhibidos o cómo tiene una impulsividad excesiva que no es capaz de limitar, pues toda esta observación, todo del niño en su actitud, en sus reacciones, tiene un significado profundo de quién es ese niño, de qué le pasa, de cómo está siendo su desarrollo, en qué contexto se está desarrollando o qué problemas, qué daños neurológicos profundos tiene que le están produciendo este comportamiento. ¿Para qué? Pues precisamente para que veamos cómo tenemos que trabajar con él y cuáles son sus posibilidades a partir de este significado profundo de lo que nos está mostrando. Saber que la función motriz se manifiesta de manera esencial a través de los juegos, a través de los gestos, que ya estos gestos nos están manifestando esta representación, este sentido profundo que decíamos anteriormente, que está vertido en los parámetros psicomotores, como decía, de cómo el niño utiliza el espacio, el tiempo, los objetos, los demás. Y para terminar, el conocer los periodos evolutivos del ser humano desde la perspectiva del desarrollo psicomotor, pues indudablemente es imprescindible en el oficio de psicomotricista, porque está claro que nosotros lo que no podemos es ponernos delante de un niño a reproducir, oye, ahora tienes que hacer esto, o ahora tienes que hacer lo otro, cosas que hemos aprendido de manera externa, pero que no las estamos deduciendo, como decía, de esa lectura del niño que tenemos delante y acorde a lo que estamos viendo y a sus necesidades, acoplamos nuestra intervención y le damos una respuesta. Entonces esto es una cuestión fundamental. Llega un momento en que a lo mejor provenimos de la práctica y luego tenemos que incorporar la teoría. A lo mejor hemos tenido unos estudios muy importantes a nivel de la teoría, de la fundamentación teórica, pero luego tenemos que complementarlo con la práctica. Y esta complementación es la que nos va a hacer realmente, como psicomotricistas, tener un buen oficio y ser capaces de ayudar a los niños y de desarrollar buenas prácticas. Bien, recordar, como Valón nos dice, que la psicomotricidad es un método activo que transforma al individuo, a la persona, tanto a nivel externo e interno, y que el origen de la vida intelectual, que parece que fuera lo más importante, cuando no lo es, pues proviene precisamente de la motricidad, pero con este sentido de la motricidad que incorpora la emoción, el tono y el movimiento. Pues estas son las lecciones que yo creo que Valon nos enseña y que, además de otras muchas cosas, y que considero que como psicomotricistas debemos de conocer. Muy bien, pues muchas gracias por su atención y quito la presentación para poder verlos a ustedes. Muchas gracias. Hemos estado en comunicación a nivel de los emails, que hemos hablado, concretado esta participación tuya.